Hola a todas, hola a todos. En esta oportunidad y colaborando con la Cátedra de Literatura del NOA, que está a cargo de la profesora doctora Alejandra Nallín, en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de Jujuy, me uno para esta Feria del Libro número 17 de Jujuy. Voy a hablar sintéticamente y les voy a contar de lo que ha sido el movimiento de artes y letras de La Brasa, como dice su nombre, al fragor del calor santiagueño y de las pasiones de Santiago del Estero. Se inaugura por primera vez en septiembre de 1925 bajo el liderazgo de Bernardo Canal Feijó, que en ese momento contaba con 28 años y era abogado. ¿Cómo surge este movimiento? Se reúnen de manera pública los días sábados a la noche, no conforman ningún tipo de estatuto, no cobran una cuota, la colaboración era voluntaria y el propósito de ellos era sobre todo la calidad del conocimiento, la profundidad de los estudios, no la cantidad de la gente que asista a este movimiento. Puedo decir que ha sido más allá de todos los inconvenientes que pudo haber tenido por su discontinuidad, por su heterogeneidad. Sin embargo, han logrado permanecer en la capital santiagueña durante 20 años. Después vinieron otros movimientos y en esos 20 años publicaron revistas, por supuesto, de neto corte cultural. ¿Cuál es el propósito fundamental de La Brasa? El de hacer que Santiago del Estero forme parte de la cultura nacional. Y lo lograron de alguna manera. Además, publicaban en Santiago del Estero y no pensaban en el Río de la Plata. Todo transcurría en ese Santiago del Estero, que además los había llevado por sus lecturas a tener contacto con las vanguardias. No solo a tener contactos con las vanguardias, sino que era un grupo multidisciplinario donde había gente como poetas, dramaturgos como Carlos Abregú, había antropólogos como Emilio Warner, había abogados, había contadores, y la vanguardia de alguna manera hace ebullición con la aparición de la plástica y de la pintura a través de Antonio Berni. Este grupo era fundamentalmente un grupo que quería romper con la tradición europea. Por supuesto que ideológicamente eran antiimperialistas y también anticolonialistas. Y por cierto, una cosa lleva a la otra, eran un grupo que reconocían la cultura del indio, pero también reconocían a la negritud, porque para ellos el indio y la negritud conformaban parte de la identidad cultural, no solo argentina, sino también latinoamericana. Además de ser interdisciplinarios, debo decir que ellos tenían un propósito muy fundamental, que era el ensayo. El género ensayo, que no era una novedad, porque se utilizaba y se escribía mucho en la República Argentina de ese momento, y aún hoy todavía, era un ensayo de interpretación, en donde lo que se quería mostrar, pensar, reflexionar era sobre la cultura chaco-santiagueña o sobre la cultura de los pueblos alrededor de Santiago del Estero y también del NOA, cosa que lograron muchísimo. Y otro de los canales de transmisión que tenían era el diario El Liberal. En el diario El Liberal publicaba gente como Warner, como Christensen, como Di Lulo, como Canal Feijó, y realmente se destacaron como grupo y destacaron a Santiago del Estero como un grupo de una gran importancia intelectual. Con esto los saludo y les dejo la síntesis de lo que fue La Brasa. Fragmento 1 del Sueño de Ícaro, de Duncan Wagner,
publicado en el primer número de La Brasa. Cuando el hombre en los cielos sigue un ala que pasa, de un extraño transporte se siente arrebatado. Sueña poder sustraerse a la realidad, y él también desplegar alas en el espacio. Y su espíritu ardiente, con audacia retoma el sueño que ha obsedido siempre a la humanidad, de imponer su férula al azul infinito. ¿Quién sabe si no alienta en este afán tenaz el recuerdo lejano de un remoto pasado, o siempre acariciada la sublime esperanza de poseer un día inmarcesibles alas? Alas para el abismo de la muerte franquear, alas para llegar hasta el celeste puerto de la vida infinita y la dicha eternal. Este poema de Duncan Wagner es una metáfora, una sinécdoque de lo que representa La Brasa, de este armar impulsos, fomentar estímulos que siempre ha pretendido el periódico que por otra parte se reconoce a sí mismo como el efecto necesario de un despertar del alma colectiva a las inquietudes de la cultura santiagueña. La figura de Ícaro, esta figura extranjera, se corresponde con las pretensiones mismas de La Brasa, una apertura a todos los rumbos del espíritu y de la cultura.